Vamos a empezar entonces con la reflexión. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos acompañe, que esté junto con todos nosotros en nuestras casas. Él dijo que donde estuvieran dos o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Hoy día estamos en la época de la informática, en la época del Zoom, pero sabemos que Él está siempre con nosotros, con cada uno de nosotros, y también con los hermanos que en este momento no están y los que van a escuchar en los días siguientes. Pedimos por todos ellos, pedimos sobre todo paz, sobre todo salud, pero sobre todo que, Señor, acércanos a ti, enséñanos, Señor, a cómo ser dignos cristianos, seguidores tuyos. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema bien especial porque cuando nosotros empezamos acá a congregarnos en la iglesia, en los domingos, en la escuela dominical, hará un mes y medio, partimos con el tema del avivamiento. Yo saqué algunos temas de una clase, pero curiosamente, después que partimos con el tema, empezaron a ver las noticias que ustedes habrán escuchado del avivamiento de Asbury en Estados Unidos, una universidad donde estuvieron orando, no sé si fue casi un mes, ¿no es cierto? Y no podían parar de adorar al Señor. Entonces, de eso vamos a ir hablando. Ahora, cuando uno habla de avivamiento, normalmente, como en muchas cosas en temas cristianos, ¿no es cierto?, hay como dos visiones. Algunos dicen, oye, el avivamiento viene desde que de Cristo en adelante, porque Cristo nos dejó el Espíritu Santo, por lo tanto, el avivamiento del Espíritu Santo son del Nuevo Testamento hacia adelante. Pero también hay otras visiones que dicen, oye, no, es que el Espíritu Santo está desde el primer día, ¿no es cierto? Y estaba sobre las aguas en la creación y ha estado siempre. Entonces, avivamientos han habido siempre. Lo que pasa es que cambia a veces la forma. Y vamos a recordar un poquito avivamientos famosos. Por ejemplo, tenemos el de la calle Azusa, en inicios de los años 1900 en Los Ángeles, Estados Unidos, que fue un avivamiento muy grande, la iglesia metodista, y que es como la cuna, ¿no es cierto?, de todos esos misioneros, esos pastores que se vinieron de Estados Unidos a Centroamérica y América del Sur. Todas las iglesias que se repartieron, ¿no es cierto?, por América, en el fondo provienen, en cierta forma, la mayoría de ese avivamiento. O sea, un avivamiento que empieza en un lugar, pero que se empieza a expandir, ¿no es cierto?, como, no sé si pone el ejemplo, pero como una bomba racimo, ¿no es cierto?, y empieza a llegar a todo el mundo. También nosotros tenemos nuestro propio ejemplo, ¿no es cierto?, en el año 1909 en Valparaíso, un avivamiento grande aquí en Chile, que también tocó, si bien partió en las iglesias pentecostales, también, ¿no es cierto?, alguna vez hablamos en la iglesia de que tocó la iglesia anglicana y tocó diferentes iglesias cristianas. Y produjo también un cambio desde el punto de vista del conocimiento de Cristo, este avivamiento. Y yo les decía al principio, en Estados Unidos, ahora el 2023, el avivamiento de la Universidad de Asbury en Kentucky, Estados Unidos, que salió mucho en la televisión, en las redes. Y lo que vamos a hablar un poco es, ¿y qué es lo que es un avivamiento? Cuando estamos hablando de un avivamiento, estamos hablando de un avivamiento espiritual, algo que tiene que ver principalmente, ¿no es cierto?, con el Espíritu, y no con cualquier espíritu, sino con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un avivamiento lo que es una intervención de Dios en la rutina que nosotros tenemos acá en el mundo y que va a cambiar la marcha como la conocemos hasta ese momento. Y eso es lo que ha producido, ¿no es cierto?, los avivamientos en el tiempo. Han habido cambios importantes
en la marcha sobre todo del pueblo cristiano o del pueblo de Dios. ¿Cuándo se inicia esta intervención de Dios? Cuando el Espíritu Santo encuentra el terreno propicio en los corazones de su pueblo, y normalmente esto es en forma masiva. Si bien el avivamiento parte por las personas, pero si tenemos pocas personas que están sintiendo el fuego del Espíritu Santo, que están sintiendo, ¿no es cierto?, que hay un avivamiento en su vida, pero eso no se condice con los demás, no hay un gran movimiento, ¿no es cierto?, a niveles de iglesia, a niveles de ciudades, a niveles de país. Cosa importante para un avivamiento. Primero, que el Espíritu Santo, cuando encuentra el lugar, normalmente es cuando encuentra una persona o un pueblo o un grupo que lo está buscando a él de forma humilde. Y normalmente uno busca a Dios en forma humilde cuando hay problemas, cuando hay crisis espirituales, cuando hay crisis morales, cuando hay crisis políticas, crisis de países, etc. Uno empieza a buscar más a Dios, ¿no es cierto? Cuando está bien, normalmente a veces se olvida. La palabra nos dice en Apocalipsis 3:20 que Dios está siempre ahí. Dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, en los momentos que hay avivamiento, se dejan las puertas abiertas, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo dice, acá, en este pueblo humilde, en este pueblo humillado, yo tengo la puerta abierta y voy a entrar. Y cuando dice, cenaré con él, es porque lo que viene después de eso, ¿no es cierto?, para nosotros son puras bendiciones. Entonces, condiciones para un avivamiento. Una crisis, ¿no es cierto? Comportamientos humanos que nosotros conocemos, miedo, revuelta, blasfemias contra Dios o contra otras personas, pueblos divididos, desesperanza y también olas de suicidio, ¿no es cierto?, que suceden de repente en las comunidades, en los pueblos, en los países. Segunda cosa, tiene que haber humillación delante de Dios. En vez de que nos rebelemos y empecemos a decir por qué pasan todas estas cosas, por qué la gente está tan mala, Dios no hace nada, Dios nos olvidó, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos clamar, ¿no es cierto?, a Dios para que Él intervenga, para que Él tome en su mano todas estas situaciones. Y ese clamar va de la mano con una oración, un orar sin cesar, ¿no es cierto?, buscando el rostro del Señor, día, tarde y noche, porque sin oración normalmente los avivamientos no llegan o no va a haber avivamiento. Y como lógica en estas condiciones, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión sincera de los pecados. O sea, ahí estamos dejando un terreno fértil para que haya un avivamiento. La palabra nos dice en 2 Corintios 7, del 15 al 16, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de que lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Dios se goza, ¿no es cierto?, de la obediencia. Dios se goza de que nosotros nos humillemos ante Él, y no es una humillación mala, ¿no es cierto?, porque es una humillación ante Dios, ante el único Dios, el Dios grande y poderoso. Es una humillación que en el fondo es una reverencia hacia nuestro Señor. Acá vamos a ver dos ejemplos que justamente son del Antiguo Testamento, porque los demás nosotros lo hemos visto y lo conocemos, pero en el Antiguo Testamento también hubieron situaciones que nosotros podemos llamar avivamiento. Por ejemplo, en Judá, ¿no es cierto?, por ignorar la voz del Señor, el pueblo fue
llevado al cautiverio a Babilonia, y el templo fue destruido. Las generaciones, ¿no es cierto?, que vinieron después de Moisés, después de Josué, se olvidaron del Señor. Y producto de eso, el Señor permitió, ¿no es cierto?, que fueran llevados al cautiverio a Babilonia. Pero después de estar ahí en ese cautiverio, por medio del profeta Ageo, Dios llamó al pueblo a reconstruir el templo. O sea, Dios no se había olvidado de ellos, no lo había dejado, sino que como un padre a veces, y necesariamente, ¿no es cierto?, estaba dando una lección a su pueblo. Y por lo tanto, Dios levantó hombres para levantar al pueblo y para realizar su obra. Ocupó a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote de la época, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para levantar el segundo templo, la segunda casa. ¿Y qué es lo que dijo Dios? La gloria de la segunda casa será más grande que la primera. O sea, cuando tenemos problemas, hermanos, cuando hay crisis en las iglesias, crisis en los países, crisis generalizada, la intervención de Dios va a ser de que volvamos a un estadio superior, que después nosotros digamos, pasamos la crisis y Dios nos dejó mejor. La palabra dice en Ageo 2:5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ahí la palabra, ¿no es cierto?, Dios está diciendo, mira, dejé que se fueran a Babilonia, dejé que se destruyera el templo, pero yo siempre he estado en medio de vosotros. Y eso es lo que pasa también, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos tribulaciones. A veces pensamos que estamos solos, pero Dios siempre está en medio de nosotros. Otro ejemplo que está en el Antiguo Testamento es cuando Dios usa a Ciro para liberar al pueblo del cautiverio. ¿Quién era Ciro? Era un rey que no era israelita, que era de Persia. O sea, viéndolo después, después que llegó Cristo, en ese contexto uno diría, oye, un gentil, alguien que no tenía que ver con el pueblo elegido de Dios. Pero Dios levantó a Ciro, y Ciro libertó a Israel. Y los israelitas, por medio de Ciro, ¿no es cierto?, volvieron a reconstruir el templo. O sea, el templo que dio una gloria mejor que la primera. Y fue tanto lo que Dios levantó a Ciro, que en la palabra dice así, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. O sea, trató a Ciro, que era un rey de Persia, de ungido. Y ungido nosotros siempre hemos escuchado hablar del rey David, de Saúl y de los reyes de Israel, ¿no es cierto? Pero la palabra dice, así Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:1, ¿no es cierto? Las puertas no se cerrarán. Y hoy día, ¿cómo estamos hoy día? A nivel mundial. Ya hemos orado harto a nivel país, ¿no es cierto? Estamos con problemas, estamos con divisiones a nivel país. También estamos en crisis, pero en las iglesias también hay crisis, y a nivel de todo el país. Hay mucho individualismo, ¿no es cierto? Incluso quizás el mismo tema del Zoom en la época de la pandemia nos ayudó, ¿no es cierto? Todos, cada uno en su pantalla, pero juntos, pero no revueltos. Inercia en muchas iglesias. Bueno, si estamos funcionando así, porque siempre se ha hecho así, y es lo que hay. Viviese espiritual. Bueno, en realidad la palabra de Dios dice tal cosa, pero resulta que la mayoría igual piensa otra. Entonces hay que ser un poquito más abierto de mente, ¿no es cierto? Dirán algunos, viviese espiritual. Y una cosa que ya es más
palpable una baja creciente, ¿no es cierto?, en el número de cristianos, y en lugares como Europa, muchos cierran iglesias. Nosotros vemos que las iglesias son básicamente museos, sobre todo las iglesias católicas, ¿no es cierto? E incluso hay iglesias que las han comprado para otras cosas, para teatros, para lugares de eventos, etc. Pero ya no hay iglesias. Entonces, ¿qué vamos a sacar como conclusión de todo esto? Que cuando el pueblo está en situación de tibieza o de frialdad espiritual, hay una voluntad siempre de parte del Creador, de parte de Dios, de reencender la llama. Dios no quiere, ¿no es cierto?, cuando nos enfriamos, que permanezcamos así. Dios siempre va a estar buscando que nos encendamos como personas, como iglesia y también como pueblo. Y una de las formas de reencendernos es como cuando uno pesca, ¿no es cierto?, el encendedor y lo mueve y aprieta la piedra y saltan chispas, ¿no es cierto? Y si a uno le hacen eso, a lo mejor a uno le debe doler. O sea, las crisis que duelen sirven para encender el fuego en los corazones de nosotros, en los corazones de los hombres. Entonces, Dios usa las crisis para reavivar, ¿no es cierto?, a su pueblo. ¿Y qué nos pide? Dios nos pide que seamos humildes, que nos humillemos y que nos convirtamos de los malos caminos. No es tan complicado, es lo que dice a través de toda la Biblia. Arrepiéntete, cree y bautízate, ¿no es cierto? Son las tres cosas que pide. Bueno, para un avivamiento, Dios nos pide lo mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra llega hoy en estos tiempos de crisis, donde a veces no tenemos respuesta, donde a veces no sabemos qué va a pasar, a veces tenemos miedo, a veces pensamos cosas malas al futuro, pero tú dijiste que no había que pensar lo malo, porque al impío que piensa lo malo, eso le sobrevendrá. Tú no quieres que pensemos cosas malas, tú quieres que pensemos positivo, tú quieres que pensemos que lo que viene va a ser mejor que lo que estuvo. Nos tomamos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cumplir con obediencia todos tus preceptos, todo lo que tú quieres de nosotros. Si no lo tenemos claro, revélanos, Señor, revélanos lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos de iglesia, te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestra familia. Y también te pedimos por nuestra descendencia, la descendencia que todavía no ha llegado a este mundo. Algunos vienen en camino, como nos decía el pastor Willy, y hay otros que todavía ni siquiera vienen en camino. A lo mejor van a llegar en años más. Pero tú dijiste de que la descendencia de nosotros es tu descendencia. Bendícelos a todos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.